Ok, continuamos. Entonces, a ver, Daniela nos había dicho, sí, sí era Daniela, ¿no? A ver. Sí, profe. Sí, que los pantalones, sí, algo que yo sí he visto, sí, ya no los usan pegados, sino son como más gruesos, ¿no? Sí, son más aguaditos, más sueltitos, ya no se usan de que entubados. Eso yo lo veo más en Ujú. tendencia en las mujeres, en los hombres creo que no. Son los encampanados, como quieran, se puede decir. Ajá, ok. Aquí también en Ciudad Madero, Tampico, Ujú. usan mucho esos pantalones con los Ok. tenis de los Nike. Ah, eso es muy cierto. Yo he visto que ya los jóvenes son muy pocos los que usan zapatos, sino utilizan más tenis. Y los zapatos los guardan para ocasiones como que son como muy especial, ¿no? Como una fiesta, unas zapatillas, pero generalmente he visto que utilizan más los tenis. Entonces, fíjense bien, como ustedes pueden darse cuenta, exactamente, Miriam. El pintarse el cabello, no solamente de rojo, de múltiples colores. Yo a veces he visto personas que, bueno, jóvenes que están con el cabello verde, pero de un verde tan traslúcido. Digo, no se les critica, solo es extraño verlo porque quizás, digo, en mis tiempos, si lo queremos decir así, yo no hubiese tenido como esa parte de decir, me voy a pintar el cabello de ese color. Quizás no lo consideraba, pero sí, en efecto, hay muchos jóvenes hoy en día y en verdad que lo portan con mucho orgullo el hecho de tener el cabello pintado y está bien, es respetable, finalmente es parte de una cultura a la cual ellos quieren pertenecer, ¿no? Pero sí, es algo que también yo he visto, pero ojo, aquí ya estamos hablando de una situación polimodal, porque ya estamos involucrando el cabello, el estilo de zapatos, estilo de ropa. Entonces, ya vieron que en una serie de datos nosotros no solamente podemos tener una sola moda, podemos tener varias modas. Ahora, también, por ejemplo, siempre nuestros meses, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué está de moda en septiembre aquí en Ciudad de México? Llegamos a septiembre y todos asustados por los terremotos o por los sismos que pueda haber, ¿no? Ah, Yo pensé que iba a decir por el grito, pero pues no, ya, sí, También, ya son los temblores. exacto. No, sí, también el grito. Ok, aquí hay dos modas entonces, el grito y los terremotos. Así es. Entonces, pero ujú, el grito de temblor o el grito patriótico. yo De creo los que dos. ambos. Tenemos ahí un caso de una bimodalidad. Ujú. O por ejemplo, ahora que es noviembre, ¿no? Día de Muertos, se viene el Buen Fin. Sí, ¿no? Creo que sí, sí es el Buen Fin ahora, ¿no? También se viene la parte de, digo, aquí no se celebra, pero sí he visto lugares en México donde se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Si es en noviembre Ajá. o es en diciembre? En Sí, Noviembre. noviembre. profe, es el cuarto Eh, jueves de noviembre. ¿Ustedes sí lo celebran? Sí. Oh, Aquí en ya la ve. frontera, por lo regular, sí. Ujú. Nosotros aquí en Ciudad de México no lo celebramos. Ujú. Y después viene diciembre, ¿no? Viene eh, la Navidad, el Año Nuevo, en enero y así característico de cada una. Creo que el único que no tiene, los únicos meses que no tienen moda es en junio y julio, salvo que en su región haya alguna otra festividad, o sea, hay alguna feria, por ejemplo, también es algo que está de moda. La feria aquí es en septiembre, profe. En septiembre, ok. O también algo que en lo que participa la universidad, ¿no? En el recorrido guadalupano, algo así, sobre que hacen como una tipo caminata, ¿no? Quiero Sí. pensarlo. Ujú. En junio, Día del Padre, sí es cierto, María. Yo soy el que está mal, entonces aquí. Ujú. Ok, entonces noten cómo la moda está involucrada en fenómenos que nosotros conocemos desde hace muchos años o en fenómenos que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿qué era lo más famoso en redes sociales? Facebook, WhatsApp, ahora es TikTok o Instagram, ¿no? Entonces, Ajá. Sí. ya de pronto decimos a los jóvenes, te paso mi Facebook. Yo ni tengo Facebook, nos dicen los jóvenes, ¿no? Yo te paso mi Instagram y nosotros estamos al revés, no tenemos Instagram. ¿Sale? Ok, ¿dudas? Ok, entonces nada más en este caso de la moda para datos no agrupados es identificar cuál es el dato que más veces se repite. Entonces, por ejemplo, déjenme tomar como inspiración el ejemplo número 1 que hicimos de mediana.
Entonces, ojo acá, déjenme colocar aquí moda, ejemplos. Entonces, determine la moda de las alturas en metros de ciertos niños en una escuela secundaria. Entonces, por ejemplo, aquí ya los ordenamos. Y entonces, ¿cuáles son los que se repiten? Por ejemplo, tenemos el 1.67, tenemos el 1.65 Y el 1.55. y el 1.55. Entonces, esta es una situación que es Polimodal. polimodal. Entonces, eso significa que nosotros tenemos tres modas. Entonces, vamos a colocar M subíndice O es igual y tenemos 1.55, 1.65 y sería 1.67. Entonces, aquí nosotros podemos concluir que en esa escuela secundaria, ahí tendríamos que la mayoría de ellos, es decir, más del 50%, tienen una altura de unos 55, unos 65 y unos 67. Es decir, está en tendencia esas tres alturas que tenemos. Ahora, si nada más hubiese sido uno, a veces eso es un indicativo para ver qué está pasando. Por ejemplo, sabemos que hoy en día los niños de secundaria son más altos, pero también tenemos a veces, si ustedes han visto luego escuelas secundarias, si han pasado por ahí o tienen hijos, han visto que luego los niños son muy grandes o son muy pequeñitos. Y entonces aquí también tendríamos que ver, acorde a un registro, el ver, a ver, bueno, en promedio, espérame, déjame aquí, ya lo separé. En promedio nos indicaría si están sufriendo algún tipo de desnutrición. También para eso nos ayuda la moda, a fin de inferir qué es lo que está sucediendo en la muestra que yo estoy tomando. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, No. perfecto. Entonces, bueno, fíjense bien, déjenme tomar el segundo ejemplo, el de los perritos. Y vamos a calcular su moda. Ok. Determina la moda de los pesos en kilogramos de 9 perritos. ¿Tenemos aquí alguna moda? No. Ninguna moda, ¿sale? Entonces, ojo, aquí decimos que no tiene moda. Ahora, ¿a qué se refiere esto que no tenga moda? Se refiere a que no hay como perritos que tengan el mismo peso. Entonces, quiere decir que tenemos mucha variedad en términos de los perritos, ¿sale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces, ¿esto cómo se ve? ¿Algo que no está de moda o que de pronto carecemos de? Fíjense bien, si yo ahorita pregunto, a ver, ¿qué refresco toman? Por ejemplo, bueno, pues aquí voy a enfrentarme a marcas diversas. Podemos decir que hay una mayoría que puede tomar Coca-Cola, pero hay muchas marcas, inclusive algunos prefieren otras diferentes a Coca-Cola. Entonces, como hay tantas marcas, no podemos decir que algo esté de moda. Salvo, no recuerdo ese lugar, creo que es en Puebla, donde en Puebla, no sé qué región, si me estoy equivocando de estado me corrigen, donde hay un lugar en específico que ahí 100% es tomar Coca-Cola. Y la toman los bebés, hasta en biberones les dan Coca-Cola. Se los juro, ¿eh? Ya después les buscaré dónde es exactamente, pero sí recuerdo que era en Puebla, pero no me acuerdo en qué región. No, yo no sabía. Aquí tomamos Coca-Cola, pero de vainilla. Uy, acá no hay. Para que veas, ¿eh? Muy bien. Dígame, Juan. Profe, también ahorita que dijo de que hay un lugar donde toman pura Coca-Cola. Ujú. No sé dónde también vi una vez en un video que en un lugar, el lugar más frío, creo, que la mayoría de ahí de los habitantes tienen que tomar licor, creo, vino, licor o alcohol, tequila o algo así para calentar el cuerpo. Ah, es Exactamente. vodka. Creo que es región de Rusia, si no mal Sí, recuerdo. Algo es así, vodka. porque Sí. las temperaturas eran muy, muy bajas. Incluso eran tan bajas que ni siquiera existían los refrigeradores.
correcto, es correcto. Ujú. Porque ya en el momento en que uno colgaba en su ventana la carne, ya estaba congelada y bien preservada. Sí, Ujú. Muy muy bien. bien. ¿Alguna duda con respecto a la moda? No. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las medidas de tendencia central, pero ahora para datos que están agrupados, es decir, que están dados en una tabla. Pero antes de pasar a estos datos, recordemos acerca de las tablas. Entonces, déjenme ponerlo así. Recordemos. Entonces aquí vamos a poner tablas. Bueno, si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior nada nos restringimos a las tablas que definían una cierta cualidad. Es decir, que si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, en una tabla donde, a ver, mm, pensemos aquí, caricatura y frecuencia. Y entonces aquí teníamos ciertas caricaturas, Pantera Rosa, por ejemplo, aquí vamos a inventar los datos 12, los pitufos, aquí tendríamos 15, no sé, Tom y Jerry, 18, y aquí tendríamos, por ejemplo, Bob Esponja, y aquí tuviéramos 22. Entonces, ojo, en este tipo de tablas, fíjense bien, esta tabla se le conoce como tabla de cualidades, porque finalmente representa una cualidad, es decir, tenemos ciertas caricaturas y una frecuencia en la cual nosotros estamos hablando de cuántos les gusta, ¿sale? Entonces, esta es una tabla de cualidades. Y estas las habíamos visto en la clase anterior a fin de generar nuestros respectivos gráficos, es decir, la gráfica de barras y la gráfica de pastel, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, pues tenemos nosotros otro tipo de tablas que son las famosas tablas de intervalos, ¿sale? Y entonces nos quedaría, por ejemplo, que si nosotros pensamos en la tabla de intervalos, por ejemplo, vamos a pensar en una situación de edades, es decir, si nosotros tenemos o queremos investigar cuántas personas hay de cierta edad, no podemos decir los que tienen 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, sería muy engorroso. Entonces, generalmente lo que se hace en estadística es como ir acotando de cuánto a cuánto. Ok, pensemos, si pensamos de la etapa de un niño, entonces sería empezando desde 0 hasta los 11 años, que es cuando termina la niñez. Por ejemplo, si pensamos a partir de los 12 años, ajá, y que queremos saber hasta que termine su adolescencia, que es a los 16, ahí tendríamos otro intervalo. Ok, ahora nos preguntamos por los que son posadolescentes de 16 a 18. Y finalmente quizá los de 18 hasta 70 años. Y entonces nosotros establecemos justamente como ciertos intervalos de dónde a dónde vamos acotando las edades. Y entonces a esto se le conoce como una tabla de intervalos, porque ya no está definiendo justo una cualidad, sino está definiendo una serie de edades y cuántas personas hay en ese rango. Esto se le llama tablas con intervalos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué Profe, ¿se pasó? puede repetir el número 16? Sí, sí se puede No hay repetir. problema. No hay problema. O sea, Porque por el hecho de que tendríamos, puedan entrar ahí el mismo rango en dos intervalos. sucede lo siguiente. Pasa que si nosotros tendríamos aquí de 16 y aquí 16 y después 18, la tabla se entiende como es los de 16 y un día más, o 16 y una hora más, porque ya sobrepasaron los 16. Entonces depende mucho de cómo se esté midiendo, por eso no importa si se va repitiendo, ¿sale? Perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más?
Ok, entonces dentro de la tabla de intervalos, nosotros tendríamos que conocer cuáles serían como los componentes de este intervalo. Entonces estamos en el entendido en que un intervalo es algo que inicia en un número y termina en otro número, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces déjenme aquí, voy a colocar en la tabla de intervalos, déjenme tomar una ecuación. Y por ejemplo, vamos a proyectar uno de ellos. Pensemos en el caso del de 12 a 16. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues tiene unos nombres en particular. Entonces, ojo, aquí, por ejemplo, el número 12 se le conoce como el límite inferior o extremo izquierdo. Ujú. Y en el caso del 16 se le conoce como límite superior o extremo derecho. Límite superior o extremo derecho. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora, a partir de aquí, nosotros podemos crear una fórmula dentro de un intervalo, que en este caso se le va a conocer como amplitud del intervalo. Entonces, ojo, déjenme colocarlo aquí. Amplitud del intervalo. Que aclaro, en amplitud del intervalo, déjenme aquí, lo voy a colocar en otro color. Híjoles, no se ve mucho. Ok, amplitud del intervalo lo vamos a denotar con una A. Y la fórmula para calcularlo va a ser igual, sería límite, ok, espérame, déjenme aquí definir cuál es la notación del límite inferior, que aquí lo voy a poner en una ecuación, sería aquí L subíndice I, ¿sale? Y para el límite superior lo voy a poner acá como L subíndice S, ¿sale? Entonces, la amplitud del intervalo va a ser límite superior menos límite inferior. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Y No, tenemos otro concepto que es el concepto de marca de clase. ¿Sale? La fórmula para definirlo va a ser, en este caso, la marca de clase, déjenme para no confundir las. Ok. Ok. Le vamos a llamar, en este caso, X subíndice Y, ¿sale? Y esto no va a ser otra cosa más que sería el límite superior más el límite inferior dividido entre 2, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, anótenlo por favor, aclaro, estas dos vienen justamente de establecer en la tabla de intervalos lo que es un intervalo, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, tenemos dos tipos de tablas. Nosotros nada más vimos la clase anterior, la de cualidades, pero nos falta la tabla de intervalos. Si hay alguna duda o que no hayan entendido, nada, háganmelo saber. profesor, ese X qué, ese X donde dice marca de clase, X y, Y, ajá, Y la ¿cómo se le frecuencia llama? también se toma en cuenta, perdón. exactamente, nada, suerte que definamos la fórmula relacionada al promedio, ¿sale?
Listo. Ok, bien, continúa entonces. Si alguno falta, nada, hágamelo saber, por favor. Ah, ok, ok. Un segundito, Ujú, por sí, favor. sí, claro. Ok, fíjense bien, son las 3 de la tarde, entonces ahorita empieza nuestro receso de 5 minutos, ¿vale? Entonces vamos a ir al receso y cuando regresemos vamos a continuar con la parte de la media para datos que son agrupados, ¿sale? Ok, ¿en cuántos minutos? ¿5? 5. Ah, bueno, sí ve que me tomo una coca de vainilla ahorita. Ok, y yo no. Pronto, profe, pronto, esté Ok, tranquilo. pronto.
Ok, bueno, pues vamos a retomar entonces nuestra clase. Son las 3:06, entonces una disculpa, está cargando el video de la primera sesión. Ahorita ya lo voy a subir todo, cuando termine la clase voy a subirlo todo ya a Classroom, ¿sale? Bueno, entonces ya estábamos hablando de esta parte y entonces ahora sí ya podemos propiciar el estudio de la media, mediana y moda para datos que están en una tabla de intervalos. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar aquí media o promedio para datos agrupados. Ok, entonces aquí nada más necesitamos recordar una fórmula y esa va a ser la siguiente. Déjenme aquí, voy a apartar esta ecuación. Y entonces recordemos que la media o el promedio, nosotros lo definimos justamente como X con una barra arriba, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Tendríamos nosotros, déjenme aquí ir en la parte de la ecuación. Yo voy a buscar la línea, ahí está. Y tendríamos nosotros X barra es igual y tendríamos aquí que va a ser, la fórmula dice lo siguiente. Tendríamos nosotros que va a ser igual a la suma, ojo, déjenme poner en este caso el símbolo. Dígame, Wendy, ¿qué pasó? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpe, ¿a qué horas comenzó la clase? Bueno, yo chequé que eran a las 15 horas, a las 3 supongo. ¿En dónde te encuentras tú, Wendy? Yo estoy en Tamaulipas, Victoria. ¿Y allí cambió el horario? Sí, Es decir, ahorita para ti son las 3:08. ajá, sí. Ah, lo que pasa es que yo les dije que era a las 3 para aquellos que vivían en la frontera, porque en la frontera ahorita ya son las 4:08. Es que para ellos no ha cambiado el horario. Ah, ok, me confundí. Yo entré ahorita a las 3 apenas, Bueno, por no eso se ya vi preocupen. muy adelantada la clase. Ok, Ok, pero bueno, están los videos y cualquier duda, pues me avisa, ¿vale? sí, profe, gracias. De nada, X sí. Ivonne, ¿qué pasó? Pues yo también acabo de entrar a la Ok. clase. Pero usted no está Este, en la zona fronteriza. Estoy en Tampico. Ah, ok, digo, no, no se preocupe. Aclaro, eso siempre nos suele pasar cuando hay el cambio de horario, pero no se preocupe, nada más vea los videos y si tiene alguna duda me dice, ¿vale? Gracias. De nada. Bueno, entonces Cuídate, fíjense bien, para calcular la media o promedio para datos agrupados, está este símbolo y este símbolo que es como una E significa suma, pero bueno, nada más se los quiero comentar porque así se define. Déjenme utilizar un cuadro de texto, a ver, del anterior. Suma, ¿sale? Entonces aquí tendríamos que eso significa la suma. Y bueno, esto se traduce justamente de la siguiente manera. Tendríamos que hacer X subíndice 1 por F subíndice 1 más tendríamos X subíndice 2 por F subíndice 2 más X subíndice 3 por F subíndice 3 y así sucesivamente hasta llegar al último, X subíndice N por F subíndice N. Quizás ustedes dirían, pero en la clase anterior nosotros vimos que la X eran los datos. Sí, insisto, pero para datos que son no agrupados, es decir, los que están en forma de una lista. Como ahora ya tenemos datos agrupados, es decir, están en una tabla, ahí sí tenemos que como que reestructurar nuestras respectivas fórmulas. Y entonces aquí nosotros decimos de dónde y ojo, el XI es la marca de clase y finalmente FI, F subíndice I, tendríamos que va a ser la frecuencia.
Claro, la frecuencia o la frecuencia absoluta es lo mismo. Hay otro tipo de frecuencia que es la frecuencia acumulada, que ahorita la vamos a ver cuando veamos la mediana, ¿sale? Entonces, porfa, anoten esta fórmula para que podamos continuar. Cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok. Ah, perdón, José, ¿me habló? No, que estoy bien. No. Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Yo le comento lo contrario, tantito. Ok, muy bien. Nada más 30 segundos. No, no se preocupe, usted tranquilo, anótelo y ya me avisa. Muchas gracias. Listo. Ok, gracias. Bien, vamos entonces con un ejemplo, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner, aquí ponemos ejemplos. Dejen bajarle el tamaño. Ahí está. Ok. La siguiente tabla muestra la cantidad de personas en una región clasificadas por edades. ¿Sale? Determina el promedio de las edades. Ok, déjenme poner aquí esta tabla y déjenme modificar los respectivos valores. Entonces, ojo, déjenme ir a mi hoja que tenía aquí para ver los datos que tenía. Ok, tenemos de 13 a 15 años. Y tendríamos que la frecuencia sería 14. Tendríamos aquí de 15 a 17. Y tendríamos que aquí hay 20. Y aquí sería de 21 a 23. No, perdón, es de 19 a 21. Hay 34 personas, ¿vale? Entonces ya tenemos esta tabla y a partir de esta tabla nosotros debemos de calcular cuál es el promedio de esta tabla. Entonces, promedio para datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, déjenme aperturar un documento en Excel. Ustedes pueden utilizar la hoja de cálculo como nos sugirió Samuel en la clase anterior. Es igualmente válido. Nada más recuerden, la única situación es que de pronto no tiene como muchas funciones habilitadas, pero son más a detalle funciones que se refieren como adornar bien la tabla o de pronto que se haga un gráfico mucho más sofisticado. Entonces, fíjense bien.
Vamos a ver de favor cuando ya puedan visualizar la tabla en Excel. ¿Listos? Sí, Muy bien. Bueno, primero vamos a encontrar la marca de clase. Recuerden, la marca de clase, déjenme aquí, ok, está bien la fuente. Century y de tamaño 18. Ok, fíjense bien, marca de clase. Recordemos que la marca de clase se define como XY y si ustedes recuerdan, la marca de clase es sumar el límite superior más el límite inferior, dividirlo entre 2. Entonces de aquí nos quedaría igual y tendríamos que va a ser 13 más 15 y todo esto entre 2. Ahí está la primera marca de clase. Posteriormente tendríamos nosotros que va a ser igual a 15 más 17 entre 2. Ahí tendríamos la segunda marca de clase. Tercera, recuerden, va a ser 17 más 19, todo esto entre 2. Ahí ya lo tendríamos. Y finalmente tendríamos nosotros que va a ser 19 más 21. A ver, se me está acabando el tiempo. 19 más 21 entre 2. Vamos a ingresar por el mismo enlace y ahorita continuamos, ¿vale? Gracias.